Lo sentí antes de verlo, un susurro en la madera vieja que crujía bajo mis pies, como si la casa respirara en tinieblas, mucho antes de que la luz de la vela proyectara sombras danzantes en el techo. Entré en la madrugada de 1698 con el olor a cera derretida y tierra húmeda. El viento se deslizaba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo una promesa de secretos que nadie se atrevía a pronunciar. La puerta de la mansión de los Valverde, en Mérida, se abrió como si hubiese estado esperándome. Un silencio absoluto, y luego, el llanto que nunca llegó. Recuerdo a la partera, pálida, con los ojos abiertos de horror, saliendo del cuarto, corriendo por el pasillo helado, incapaz de enfrentar lo que acababa de presenciar. El niño no lloró, el niño observó, y esa mirada se volvió un peso que quedó flotando en los corredores de aquella casa. Cada rincón murmuraba algo, cada piedra crujía bajo la presencia de aquello que se negaba a emitir un gemido, como si el mundo hubiese sido creado para no escuchar nada más. Te invito ahora a entrar conmigo en esta casa de siglos, donde el aliento del pasado todavía se esconde en los sótanos, donde un soplo de vida fue silenciado y el terror quedó acechando, invisible. Antes de comenzar, cuéntame desde qué lugar nos estás viendo y prepárate para conocer lo que la iglesia prohibió contar. La vela temblaba sola en la ventana del fondo, como si el viento supiera lo que estaba por venir aquella madrugada. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de esa casa de muros altos y ventanas cerradas, algo se agitaba que el tiempo no ha logrado borrar. La señora Valverde llevaba horas con dolores. El parto era esperado, pero no lo que vino con él. La partera, llamada con urgencia desde un poblado cercano, llegó con sus instrumentos, oraciones susurradas y manos de quien ha visto demasiado. Había asistido a nacimientos difíciles, deformidades, gemelos unidos por la piel, pero nunca algo así. Cuando la cabeza del bebé asomó, el aire se volvió espeso. Un silencio cayó. Ella lo sostuvo en brazos y en el mismo instante se congeló. La madre se desmayó. La vela crujió. Lo que dijo después fue suficiente para que abandonara el oficio. Ni el oro de los Valverde pudo convencerla de quedarse. Afirmó que al tener al bebé en sus brazos, sintió que alguien la observaba con una mirada que conocía todos sus pecados, como si no fuese un recién nacido, sino un anciano oculto en el cuerpo de una criatura. El bebé no lloró, ni un sonido, solo la miraba, y sus ojos eran ámbar profundo, secos, vastos, sin parpadear. Dijo que sus manos temblaron, que las rodillas no la sostenían. Salió corriendo sin recoger sus cosas. Una criada trató de detenerla en la escalera, pero la empujó con fuerza. Juró ante Dios que no volvería jamás, y nunca más atendió otro nacimiento. La familia intentó silenciar lo ocurrido. En esa época, cualquier anomalía podía atraer la atención de la iglesia. La Inquisición aún merodeaba por los callejones y los confesionarios, y los Valverde tenían mucho que proteger. El patriarca don Alonso temía que un escándalo manchara su linaje, pero había sangre en el suelo, y demasiado silencio en la cuna, y criados que susurraban en la cocina. Decían que al nacer, la niña había absorbido el aire del cuarto, que la vela se apagó justo cuando fue entregada a su madre, y que la oscuridad duró más de lo normal. Otros afirmaban haber oído pasos en el techo, pero nadie humano camina por allí. Aún así, nadie se atrevía a contradecir a los dueños. Con el pasar de los días, el rumor se volvió tensión. La madre, aún débil, hablaba poco. El padre evitaba entrar al cuarto. Era una niña, pequeña, huesuda, con los ojos siempre abiertos. Incluso dormía con ellos entreabiertos, lo que causaba escalofríos. Las criadas más viejas decían que era una niña vieja, expresión para aquellos que nacen con mirada de juicio. Pero esto era distinto. El aire alrededor se volvía frío. Las telas se arrugaban sin razón. La leche se cortaba demasiado rápido. Un cuervo se posó en la ventana 3 noches seguidas, y el silencio era insoportable. No hacía ruido alguno, ni al moverse, ni al respirar, ni al dormir.
Una noche, una criada oyó algo desde el cuarto de la bebé. No era llanto, ni voz. Era como la madera que se expande con fuerza, un crujido profundo y repetido. Tomó una vela y subió, temblando. Al abrir la puerta, la llama parpadeó con violencia, como si no quisiera entrar. Dentro, encontró a la niña despierta, con los ojos fijos en el techo, como si viera algo que nadie más podía ver. La criada no se atrevió a acercarse. Solo miró, y dijo después que sintió presión en el pecho, como si no pudiera respirar bien. Dejó la vela en la cómoda y se retiró con pasos lentos, sin dar la espalda. Al bajar, su cabello estaba húmedo por el sudor frío, aunque la noche era helada. El sacerdote local fue llamado en secreto, no para bautizar aún, solo para bendecir la casa, una excusa común entre las familias de renombre para ocultar el miedo. El cura llegó a la mañana siguiente con un crucifijo de plata, sal bendita y el rostro de quien ha visto mucho, pero nada lo preparó para lo que halló. Al cruzar el umbral del cuarto, se detuvo en seco. Dijo que sintió un abismo en el aire. Se arrodilló, murmuró una oración, pero no pudo terminarla. El crucifijo temblaba en su mano. Miró a la niña y retrocedió. No dijo palabra, solo bajó las escaleras y se marchó. Más tarde, escribió en su diario: no hay presencia divina allí, solo espera y silencio. Días después, la partera escribió a su hermana, en Valladolid, una carta breve pero cargada. Decía que había soñado con la niña, pero no la llamaba con voz, la llamaba con imágenes, con gestos. En el sueño, la bebé alzaba la mano y señalaba la boca de la partera, y ella, en la pesadilla, no podía gritar. Se despertó con la garganta adolorida, como si hubiese intentado gritar toda la noche. Aseguró que al cerrar los ojos oía una canción sin sonido, algo antiguo, doloroso, y que sentía una presencia tras la puerta de su cuarto, observándola. Cambió de aldea semanas después. Jamás volvió a atender partos. Juró silencio eterno. Pero la carta fue hallada mucho tiempo después, oculta en un oratorio. En la casa, intentaron convencer a la madre de no amamantar a su hija. Había miedo, había superstición. Decían que la niña podía robarle algo más que leche, pero ella insistió. Contra la voluntad del esposo, la alimentaba cada madrugada y comenzó a debilitarse. La piel se le volvió amarilla, los ojos se hundieron. Decía que su hija la miraba por dentro, que cada vez que la amamantaba, oía en su mente un murmullo, un canto en latín, antiguo, apenas audible. Llamaron al médico. No la tocó. Dijo que allí había algo que no pertenecía a la carne. Recomendó rezos y distancia. Los días se arrastraban en la casa. El ambiente se volvió aún más callado. Las campanas de la capilla parecían sonar más graves. Las visitas cesaron. Las cortinas permanecían cerradas. Los criados caminaban de puntillas, evitando el corredor del cuarto infantil. Teodoro, uno de los más antiguos, renunció. Aseguró que veía figuras en las ventanas, aunque todo estuviera cerrado. Otro, Gaspar, juraba oír pasos descalzos por la noche, recorriendo los pasillos, pero nunca se encontraba a nadie. Solo el cuarto y los ojos de la niña abiertos, siempre abiertos. Dicen que el padre comenzó a beber, un hombre severo, conocido por su compostura, pero algo en él se quebró. Pasaba horas encerrado en su despacho, murmurando oraciones, hojeando libros viejos, posiblemente grimorios. Comenzó a escribir cartas a religiosos en la península. Pedía orientación. Muchos no respondieron. Uno solo envió una frase: el silencio también es un lenguaje del infierno. Su esposa se apagaba. Los criados huían. Y él dejó de creer. Mandó sellar las ventanas del cuarto. Mandó bordar el nombre de la niña en terciopelo y esconderlo en el desván. Nunca más lo pronunció. Ella nunca balbuceó, nunca emitió sonido alguno, ni siquiera cuando el mundo a su alrededor se agitaba, ni cuando su cuerpo sentía hambre, frío o dolor.
La primera vez que lo noté fue una tarde, mientras los criados cubrían los muebles con sábanas blancas. La cuna estaba bajo la ventana, y la luz del atardecer entraba de lado, revelando el polvo suspendido en el aire. Ella me miraba, firme, presente, como si estuviera leyéndome. Era una quietud que no dormía. La casa tenía sus ruidos, viento, pasos, susurros, pero alrededor de ella todo parecía absorberse, como si el sonido entrara a ese cuarto y no saliera nunca más. Los criados dejaron de cantar, de reír, como si algo dentro de ellos supiera que debían callar. Los niños pequeños hacen ruidos sin pensarlo. Ríen, lloran, se quejan, juegan con la voz. Pero ella no, nunca, ni siquiera cuando estaba sola. La madre decía que, a veces, se olvidaba de que la niña estaba en la habitación. Solo lo recordaba por sus ojos, esos ojos que parecían siempre despiertos. El padre ordenó que una nodriza la vigilara durante las noches para ver si la niña emitía algún sonido al dormir. Tras 2 madrugadas, la mujer pidió marcharse. Dijo que sentía algo helado en el pecho mientras dormía en la misma habitación, algo que le robaba el aliento, que soñaba sin imágenes, que despertaba con la sensación de tener algo dentro, escuchando desde su interior. Se fue sin cobrar. Algunas criadas jóvenes creían que simplemente era muda, una condición, pero había algo que no cuadraba. Ella escuchaba todo. Si caía una cuchara al suelo, ella giraba la cabeza. Si alguien susurraba en el pasillo, ella lo miraba. Una vez, en medio de una tormenta, un rayo cayó cerca, con un estruendo brutal. Las ventanas vibraron. Los adultos se asustaron. Ella, no. Solo giró su rostro hacia el trueno, como si lo analizara. Era como si comprendiera el mundo en silencio, como si el silencio fuera su idioma nativo. Una criada murmuró: «Sabe demasiado para ser tan pequeña», y luego se marchó. Decía que soñaba con cosas que no eran suyas. Las paredes comenzaron a reflejar ese silencio. El reloj de entrada dejó de sonar. Las campanas de la capilla, que se oían 3 veces al día, ya no llegaban a la casa. El rechinar del portón se desvaneció. Era como si los ruidos simplemente no cruzaran los muros. Un sacerdote especializado en análisis espiritual del entorno fue invitado discretamente. Recorrió las habitaciones, encendió incienso, leyó salmos en voz alta. Todo parecía normal, hasta que entró en el cuarto de la niña. Allí, su voz se fue apagando, más y más, hasta desaparecer. Sus labios seguían moviéndose, pero no se oía nada. Salió pálido como un muerto y abandonó la casa sin pronunciar una sola palabra. La madre, cada vez más aislada, empezó a registrar el comportamiento de su hija en un cuaderno escondido. Era su única forma de lidiar con lo inexplicable. Escribió que una tarde, al romper una fuente de vidrio en la cocina, el estruendo del estallido la siguió hasta el corredor. Al cruzar la puerta hacia el cuarto, el sonido desapareció, como si el aire lo hubiera tragado. También anotó que la niña la seguía con la mirada incluso cuando no hacía movimiento alguno, como si pudiera anticipar su intención. Una escucha invisible, profunda, imposible. La madre dejó de cantar. Las sirvientas dejaron de hablar cerca de la cuna. La casa se volvió un templo del silencio, dedicado a lo no dicho. Con el tiempo, los criados comenzaron a usar gestos con las manos cerca del cuarto. No fue acordado, fue instintivo, un pacto silencioso. Si alguien derramaba algo, se arrodillaba a rezar. Si dejaba caer un tenedor, pedía perdón mirando al techo. Las ancianas decían que aquello no era niña, era algo atrapado. Una, muy devota, escondió un rosario entre los pliegues del colchón. Al día siguiente, el objeto estaba torcido, derretido, como si algo lo hubiera quemado desde dentro. La mujer se desmayó al verlo. Al despertar, no volvió a hablar. Dicen que meses después fue llevada por su familia, los ojos abiertos pero vacíos, como si algo también hubiera sido silenciado en ella. La niña crecía en estatura, pero no en expresión. Su piel se volvía casi translúcida, las uñas, finas y largas,
los ojos más grandes con cada mes, siempre despierta, siempre mirando. La luz de las velas temblaba al acercarse. El padre intentó llamarla mi pequeña una noche, pero su voz se quebró, se atoró en su propia garganta. Ella simplemente lo miró y él se retiró. Nunca más volvió a intentarlo. La única que permanecía cerca era la madre, ahora muda también. Ya no escribía en el cuaderno, ya no bajaba a comer, solo se quedaba allí, inmóvil, con la niña en brazos, como si ambas compartieran un mismo trance, un mismo silencio, un mismo destino. Con los días los vecinos comenzaron a notar que los sonidos de la casa se desvanecían. Ya no salían risas, ni el crujir de carruajes, ni voces humanas. Si golpeaban la reja, el eco moría. Una mujer, curiosa, dijo que al pasar frente a la ventana del cuarto, escuchó nada. Pero ese nada era tan profundo, tan total, que sus oídos zumbaban, como si su cuerpo intentara llenar un vacío insoportable. Desde entonces, pocos se atrevían a pasar por esa calle. La casa se volvió un punto ciego, un lugar que no respondía, un hueco del tiempo donde el sonido ya no vivía. El mismo sacerdote que había huido en su primera visita, volvió años después, envejecido, enfermo, con un diario viejo entre las manos. Dijo que la niña lo llamaba en sueños, que no podía morir sin verla. Lo dejaron subir. La niña estaba sentada en el suelo, inmóvil. Al entrar, el crucifijo que traía se partió en dos. Cayó de rodillas. No emitió palabra. Se quedó allí, con los labios temblando. Minutos después, bajó y escribió: «Ella no oye como nosotros. Oye lo que hay detrás, lo que intentamos olvidar». Quemó su diario y murió en silencio. Nunca dijo más. La casa de los Valverde se convirtió, poco a poco, en un sitio donde el tiempo avanzaba distinto, donde el sonido no crecía, donde la infancia no era infancia. La niña, con meses de más para ser llamada recién nacida, seguía sin decir una sola palabra, pero observaba, siempre, sin parpadear, sin sonreír. Donde ella miraba, el sonido moría. Decían que no era sorda, ni muda, era algo anterior a la voz, como si hubiera venido de un lugar donde no se necesita hablar, donde el mundo se comunica sin ser oído, y eso era lo más aterrador. El bautismo fue aplazado por semanas. El padre decía que la madre aún se recuperaba, luego que el sacerdote local estaba enfermo, después que la niña era demasiado frágil. Pero todos sabían la verdad, era miedo. Algo dentro de aquella casa susurraba que no debía acercarse al altar. Algo en los ojos de la niña parecía negar cualquier sacramento. Hasta que, presionado por familiares y vecinos, don Alonso cedió. Era domingo. El sol golpeaba seco sobre la plaza de piedra. La iglesia de Santa Clara estaba vacía, silenciosa, como si las campanas se negaran a sonar. La madre envolvió a la niña en mantos blancos. El padre vistió de negro. Los criados no asistieron. Uno de ellos dijo: «Esa criatura no aceptará agua santa», y se encerró en el granero, de rodillas. El padre José, encargado de la ceremonia, esperaba en el altar. Hombre sereno, de voz firme, conocido por bautizar incluso a los hijos de los pobres con igual entrega. Pero esa mañana algo lo hizo titubear. Cuando vio a la niña en brazos de la madre, su cuerpo se endureció. Los ojos de la niña estaban abiertos, como siempre, pero había algo más, una fijación en el altar, como si conociera ese espacio, como si lo juzgara. El sacerdote se atragantó al comenzar sus palabras. Intentó sonreír, pero sus labios no respondieron. Tomó el jarro con agua bendita y su mano tembló. Un silencio extraño descendió sobre la iglesia. El canto de las golondrinas desapareció. Incluso las campanas de fuera se detuvieron, justo cuando se acercó con la concha de plata. En el momento exacto en que el agua tocaría la frente de la niña, el aire dentro de la iglesia cambió. Humedad repentina, un frío que trepaba por las piernas. Las velas parpadearon, y entonces un sonido que no venía de ningún lugar.
como si el propio silencio se hubiera roto. No era un grito ni un suspiro, era ausencia. Un agujero donde el sonido debía existir. El sacerdote retrocedió, derramando parte del agua sobre las piedras. La madre intentó detenerlo, pero él se alejó con los ojos abiertos de espanto. Dijo: «Hay un peso en esta criatura, algo que no oye el nombre de Dios», y salió de la iglesia sin completar el bautismo. Luego se encerró en la sacristía, escribió una carta al obispo, y no volvió a celebrar misa por 2 meses. Los Valverde quedaron expuestos. Un bautismo interrumpido era señal de maldición, de vergüenza o condena. Los rumores crecieron con rapidez. En el mercado se decía que la niña había rechazado la fe, que no era sorda, pero que no oía a Dios. Se creó una nueva expresión: no tiene alma auditiva, algo impensable en la teología de aquel tiempo. La doctrina afirmaba que todo recién nacido poseía la capacidad de escuchar la palabra, pero esa niña no reaccionaba a oraciones, ni a cantos. La iglesia quedó en silencio ese día, pero no era el silencio natural de los muros y los bancos vacíos. Era un silencio que latía, que absorbía. Los mayores evitaban incluso pronunciar su nombre. Una semana después, el obispo local envió a 2 religiosos a analizar el caso, ambos formados en Salamanca, hombres de experiencia. Uno llevaba un crucifijo antiguo, tallado en madera negra. El otro, una reliquia de mártir, un diente envuelto en cristal. Llegaron a la casa Valverde por la tarde. La madre los recibió con la niña en brazos. Ella los miró fijamente. Los sacerdotes comenzaron sus oraciones, pero extrañamente las palabras se volvían apagadas, como si el aire alrededor de la niña hiciera que todo sonara lejano. Uno de ellos detuvo el Ave María a la mitad. Murmuró: «Ella entiende, oye, pero no escucha como nosotros», y sin más explicación, se marcharon. El informe enviado al obispado fue breve. El papel llegó doblado, sin sello ni firma. Solo decía: «No recomendamos sacramento por ahora. Hay algo ancestral». El documento causó incomodidad. Nadie sabía con certeza qué significaba. El padre intentó agendar otro bautismo con otro sacerdote. La respuesta fue el silencio. Ninguno apareció. Uno de ellos, Fray Martín, respondió solamente: «Esa alma ya pertenece a otro dominio». Los criados decían que, desde el fallido intento de bautismo, la niña parecía más atenta, como si supiera que habían intentado algo contra ella. Su mirada era vigilante. La madre decía sentirla, escuchando desde dentro de su cabeza. El altar de la iglesia de Santa Clara fue renovado meses después, no por belleza, por temor. El mármol donde cayó el agua comenzó a oscurecerse, como si algo lo humedeciera constantemente, sin fuente aparente. Nada lo secaba. El sacerdote sustituto mandó pintar la zona con cal, pero la mancha reaparecía. Mandaron quitar el mármol y enterrarlo en el patio de la parroquia. Algunos afirmaban que, al anochecer, se oía un murmullo desde la tierra. Otros evitaban pasar por allí al atardecer. Cambiaron la pila bautismal. Las campanas volvieron a sonar, pero más opacas, como si aún quedara algo suspendido en el aire de la nave central. La madre, profundamente afectada, volvió a escribir en su cuaderno. Escribió que la niña fijaba la mirada en el crucifijo de la pared del cuarto, que seguía con los ojos cada leve movimiento del objeto cuando la luz de la vela se movía, que una madrugada, al despertar de un sueño extraño, halló el crucifijo en el suelo, no roto, torcido, curvado, como si lo hubieran presionado desde dentro. También escribió que durante días escuchó oraciones dentro de su mente, oraciones que no eran suyas, como si alguien rezara dentro de su cabeza. La última frase antes de abandonar el diario fue: «Ella no necesita ser bautizada, ya sabe lo que hay al otro lado». El nombre de la niña fue borrado de los registros locales. La parroquia eliminó la entrada del libro de bautismos, aunque el rito jamás se completó. Era una limpieza espiritual, pero al borrar el nombre, el escribano comenzó a sangrar por el oído. Una sangre densa, oscura,
Llevado de urgencia al convento, afirmó que oyó el nombre resonando detrás de la página. Fue transferido meses después. La casa de los Valverde se mantuvo envuelta en silencio. Nadie volvió a intentar bautizarla. Ningún sacerdote cruzó el portón otra vez. Y la niña observaba, acostada, inmóvil, como si esperara su regreso, o como si supiera que nunca más se atreverían a intentarlo. Años después, un teólogo español escribió un tratado sobre almas sin escucha, basado en relatos antiguos de la península y sus colonias. En su capítulo final, menciona una niña nacida en Mérida que jamás reaccionó a la palabra sagrada, pero cuya presencia hacía que el sonido titubeara. Escribió que existe un tipo de alma que no escucha con los oídos, sino con el cuerpo, y que quizás ni alma sea. El tratado fue censurado por la Iglesia, pero copias clandestinas circularon. Una decía: existen entidades que habitan el intervalo entre el sonido y el silencio, donde el nombre de Dios no resuena, donde el bautismo no llega. La primera vez que vieron la marca fue una noche en la que la vela se apagó sola. La madre, ya acostumbrada al silencio de su hija, se acercó a la cuna con otra vela en mano, protegiendo la llama con la palma temblorosa. La luz temblorosa proyectó sombras en las paredes, y entonces la vio. En el centro del pecho de la niña, entre los huesos aún delgados y la piel pálida, había algo, un símbolo que antes no estaba, oscuro pero sin tinta. Era como si hubiera emergido de la carne, no pintado sino revelado, un trazo entre una cruz invertida y un círculo roto. La madre intentó tocarlo, pero sintió la piel fría, extrañamente elástica. Cuando llamó al esposo, la marca ya comenzaba a desvanecerse. Por la mañana, no quedaba nada. Al principio, pensaron que era una ilusión provocada por la luz, un juego de sombras, pero la marca volvió, siempre de madrugada, siempre a la luz de una vela, nunca con lámpara, nunca con la luz del sol, y nunca en presencia de más de una persona. La madre comenzó a vigilar las madrugadas sola. Se sentaba al lado de la cuna, con la vela encendida y el cuaderno sobre el regazo. Observaba a su hija inmóvil, como una muñeca de porcelana, y veía la marca surgir lentamente, como si emergiera de la piel, primero tenue, luego más clara, siempre el mismo dibujo, la cruz invertida entrelazada con un círculo incompleto. Escribió que parecía un lenguaje grabado en silencio, algo ancestral, prohibido, no humano. Intentó copiarlo. Nunca pudo. La mano le temblaba demasiado. Una de las criadas más viejas, al enterarse de la marca, sugirió llamar a un sacerdote exorcista, pero nadie se atrevió. El último sacerdote que había visto a la niña había dejado la ciudad. Otro propuso contactar a los monjes de la Orden de San Clemente, conocidos por tratar casos fuera de la doctrina común. El padre escribió una carta sin firma. Recibió respuesta semanas después. Enviaremos a 2 hermanos. No menciones nombres, no digas fechas. Llegaron en silencio, con hábitos oscuros, sin símbolo visible. Subieron directamente al cuarto. Llevaban solo una vela y un espejo. Permanecieron allí por horas. Al salir, no hablaron con nadie. Solo entregaron un sobre lacrado al padre y dijeron: «Quémelo cuando salga el sol, y nunca mire hacia atrás». La carta, según la madre, decía que la marca no era un signo, era una herida, una apertura, un punto de contacto entre realidades. Afirmaban haber visto símbolos parecidos en manuscritos prohibidos de la antigua Alejandría y en cavernas rituales de Bretaña, pero nunca en una niña. Decían que el símbolo era interactivo, que respondía a la presencia humana, especialmente cuando el observador sentía culpa o miedo. Creían que la marca aparecía en la noche porque era cuando el velo entre los mundos se volvía más delgado, y que la luz de la vela, la llama viva, actuaba como una llave. La madre no mostró la carta al marido, quemó el sobre, como ordenaron, pero desde ese día comenzó a cerrar el cuarto con llave desde dentro. Una noche, al encender la vela, la madre vio la marca aparecer más nítida que nunca, en relieve, roja,
como si estuviera viva. Se movía levemente, palpitaba. La niña no lloraba, no se movía, pero sus ojos estaban fijos en la vela. La madre apagó la llama con los dedos, de golpe, y gritó. El padre subió corriendo. Cuando encendieron otra vela, la marca ya no estaba, pero la piel de la niña estaba tibia por primera vez, y su mirada brillaba, como si hubiera absorbido la luz. La madre no durmió esa noche. Pasó horas mirando la cuna, no por miedo a que la marca regresara, sino por miedo a que apareciera en su propia piel. Días después, al abrir el armario de ropa de la niña, la madre encontró una de las fajas de lino con el símbolo grabado, no dibujado, no bordado, impreso, como si el tejido hubiera absorbido la marca de la carne. Intentó quemarlo, pero el lino resistía la llama. Solo se ennegrecía en los bordes. Lo enterró en el jardín. 2 días después, apareció de nuevo en el cajón, limpio, sin marcas, como si nada hubiera pasado. Los criados comenzaron a sospechar. Uno de ellos, curioso, intentó entrar al cuarto con una cruz dibujada a mano. Al acercarse, la vela que llevaba explotó en cera caliente. Su brazo quedó quemado. Huyó de la casa al día siguiente, sin cobrar. El símbolo comenzó a aparecer en otros lugares de la casa, en el espejo del pasillo, empañado con el rocío de la madrugada, en la escarcha del vidrio de la ventana, dibujado desde adentro, en el borde de un plato de barro, entre las grietas, siempre el mismo, como si la casa intentara advertir o repetir. Los criados dejaban ofrendas frente a la puerta de la niña, rosarios, ramas de romero, agua bendita. Nada detenía el regreso de la marca. La madre dejó de hablar, dejó de comer. Comenzó a caminar por la casa con la mirada baja, como si obedeciera órdenes mudas. El padre ordenó sellar la puerta del cuarto con maderas y clavos, pero la marca apareció en el clavo, brillando como aceite, y en el hierro, palpitando calor. Una madrugada, la madre intentó lavar la piel de su hija con agua del pozo. Pensaba que quizás, si la purificaba, la marca no volvería. Pero el agua hirvió al tocar la piel de la niña. Se levantó un vapor tenue, con olor a sal quemada. La madre cayó de rodillas, sollozando sin sonido. La niña permanecía inmóvil, los ojos fijos en el techo. Cuando la madre se repuso, la marca había regresado, más grande, rajada en el centro, como si se estuviera abriendo. A la mañana siguiente, el techo del cuarto apareció manchado, como si un humo oscuro hubiera salido de la cama. El padre mandó pintar. La pintura se desprendió 3 veces. El símbolo siempre volvía, incompleto, pero inconfundible. Años después, un anticuario español relató la visita de un hombre extraño. Vestía ropas coloniales antiguas, piel ceniza, ojos hundidos. Dijo buscar un libro que describía símbolos nocturnos. Mostró un dibujo hecho a mano. El anticuario, al verlo, palideció. Era el mismo símbolo registrado en los archivos quemados de la iglesia sobre el caso de Mérida. El hombre no compró nada, solo dejó el dibujo y desapareció. Días después, un símbolo idéntico apareció tallado en la puerta de la iglesia más antigua del pueblo. Nadie se atribuyó la autoría, pero la campana dejó de sonar esa semana, y por las noches, el sonido dentro de la torre se volvió eco hueco, como si alguien lo escuchara desde dentro. Las velas de la casa comenzaron a apagarse solas al caer la noche. La marca ya no necesitaba ser llamada. Surgía, crecía, se movía. La niña, cada vez más inmóvil, parecía absorber toda la luz de la habitación. Los criados decían que, donde la marca aparecía, el tiempo se detenía, que los minutos se alargaban, que el reloj de la cocina se paraba. El padre ya no entraba al cuarto. La madre, ahora en un silencio absoluto, solo observaba. La marca era el nuevo nombre de la niña, y nadie se atrevía a pronunciarlo, ni en voz alta, ni en pensamiento, porque sabían, no era una mancha, era una puerta. Todo comenzó con los gatos. Primero, el de la cocina, hallado junto al fogón con los ojos abiertos pero sin heridas. Luego,
los dos del establo, y después un cachorro recién nacido que la madre había escondido en un cesto de ropa. Ninguno mostraba señales de violencia. No había sangre, no hubo gritos, solo silencio. Los cuerpos aún estaban tibios, pero era como si el sonido hubiera sido arrancado de dentro. El criado que limpió los restos dijo que jamás había sentido tanto vacío en el aire. Ni el viento pasaba, escribió. Y entonces vinieron los pájaros, 3, alineados en la galería, apilados como si alguien los hubiera dejado allí. El padre sospechó envenenamiento, pero el médico, al examinarlos, solo dijo: estos cuerpos no tienen sonido. La idea de que el sonido pudiera morir fue recibida con escepticismo, pero los hechos no se detuvieron. 2 gallinas fueron halladas muertas en la escalera de la despensa. Un gallo, mudo, permaneció de pie ante la puerta del cuarto de la niña por horas, hasta caer. No reaccionaba al tacto. Cuando un criado intentó espantarlo, dijo que lo sintió hueco. Los animales evitaban el cuarto. Incluso las ratas, comunes en esa vieja casa, desaparecieron, como si el espacio alrededor de la niña estuviera demasiado vacío, demasiado denso. Un silencio tan absoluto que no permitía vida. La madre comenzó a notar patrones. Los animales morían donde ella miraba, siempre los mismos lugares: la cuna, la ventana, la escalera, la galería. Sus ojos abrían senderos para el silencio. Una noche, la madre oyó pasos en el pasillo, tomó una vela y salió del cuarto. La casa estaba helada, el aire inmóvil, las maderas del suelo ya no crujían. Todo estaba demasiado quieto. Y entonces lo vio, una de las criadas, de rodillas frente a la cuna. Estaba paralizada, ojos abiertos, boca entreabierta, pero no emitía sonido. La niña, acostada, la observaba. Cuando la madre encendió la vela, la criada cayó de lado, desmayada. Al despertar, no recordaba nada, pero su voz se había ido. No podía hablar, como si hubiera gritado tanto que su garganta se hubiera rendido. Fue llevada por sus familiares al día siguiente. Al salir de la casa, temblaba como quien deja una iglesia profanada. La semana siguiente, los espejos comenzaron a empañarse sin motivo. La neblina aparecía incluso sin vapor, y por segundos parecían reflejar cosas que no estaban allí. La madre vio algo en el corredor, una figura inmóvil, junto a la puerta del cuarto de la niña. Al voltear, no había nadie, pero el espejo aún mostraba la silueta. Ordenaron cubrirlos todos, uno por uno, pero los paños caían durante la noche. El silencio de la casa empezó a causar zumbidos en los oídos. Los criados más sensibles afirmaban oír golpes secos, rítmicos, dentro de las paredes, como un corazón enfermo o algo intentando salir. El sonido intentaba nacer otra vez, pero nacía mal. Fue entonces cuando la casa comenzó a matar los propios sonidos. La campana de la cocina se rompió en pedazos sin ser tocada. La caja de música se detuvo, aunque no tuviera cuerda. El piano, cerrado hace años, tenía las cuerdas rotas, como si algo pesado hubiera caído dentro, pero nadie oyó nada. La madre empezó a andar descalza para no despertar nada. El padre cubrió las ventanas con mantas gruesas. Los criados susurraban desde habitaciones lejanas. Una noche se oyó un llanto apagado proveniente de la bodega. Al abrir, encontraron al criado más joven, con las manos en los oídos, ojos llorosos. Dijo que el llanto venía desde dentro, que la niña lo había mirado esa mañana, y desde entonces el sonido vivía en su estómago. Llorando, 4 sirvientes renunciaron esa misma semana. Ninguno quiso paga. Uno, analfabeto, escribió con dificultad una frase en un trozo de tela: «Los sonidos no regresan». Otro dejó su ropa tirada en el suelo y salió descalzo. La cocinera, que había servido allí por más de 10 años, dijo que la niña está escuchando nuestros pensamientos, que no hacía ruido, pero entendía los gestos y los anticipaba. Contó que una noche pensó en huir en silencio, y al acercarse a la puerta, la vela se apagó. Sola, pidió perdón en voz alta.
A la mañana siguiente, el cerrojo estaba derretido, como si alguien lo hubiera tocado con metal al rojo vivo. El padre intentó mantener la rutina. Mandó traer un maestro de retórica para la niña. Aunque era pequeña, pensó que la educación salvaría lo que la fe no pudo. El hombre llegó con libros, cuadros, instrumentos. Pasó 2 horas en el cuarto. Salió mudo, literalmente, la garganta intacta, pero sin voz. Escribió con carbón en la pared externa. Ella lo entendió todo, pero no quiere aprender. Y nunca más fue visto. El padre quemó los libros. Las clases fueron canceladas. La niña volvió a la cuna, más grande, más rígida, los ojos cada vez más oscuros, como si absorbieran el sonido, como si viviera de lo que moría dentro de los demás. La casa ya era otro cuerpo. Respiraba diferente. Los pasillos parecían más largos. Las escaleras crujían hacia adentro, como si absorbieran los pasos. La luz de las velas ya no proyectaba sombra, y los ruidos naturales, goteras, viento, crujidos, habían desaparecido. El padre llevaba crucifijos escondidos en las mangas. La madre, acostada junto al berceo, ya no respondía a llamados. Estaba en trance. Los criados dejaban la comida en la puerta, pero nadie entraba. Cuando uno se atrevió a empujar la puerta, solo un poco, la vio de pie, por primera vez, en silencio total, con la mano extendida, como si ordenara que el sonido se quedara afuera. Y se quedó. A fin de mes el pozo se secó, las jarras se rajaron, las campanas del pueblo dejaron de sonar, y la casa fue olvidada. Nadie sabía si la niña seguía viva, pero todos sentían lo mismo, presión en los oídos al pasar cerca, como si el sonido retrocediera, como si el mundo evitara ese lugar, un tropiezo en la realidad. Algunos decían que la niña era sorda, otros que era un castigo de Dios, pero los más viejos sabían, y no hablaban, porque donde ella miraba, el sonido moría, y ahora lo que moría no era solo el sonido. El silencio empezó como ausencia, se volvió presencia, luego contagio, y por fin, enfermedad. Las velas dejaron de arder, las palabras morían en la garganta, y la casa, por dentro, parecía más profunda, como si nuevos cuartos hubieran sido creados sin paredes, como si el silencio cavara túneles. Algunos decían que era el infierno tratando de oír, otros que era Dios intentando olvidar, pero entre las ventanas selladas y los corredores ciegos, solo quedaba ella, la niña inmóvil, escuchando sin oír, hablando sin voz, matando, sin tocar, como si el mundo ya no fuera digno de hacer ruido, y ella, su nueva guardiana. Esa noche no soplaba viento, no había luna, el cielo colgaba abajo, como si el aire mismo se negara a circular. La casa de los Valverde, que ya vivía en sombra constante, parecía aún más oscura que de costumbre. Los criados habían desaparecido. La madre, encerrada en su cuarto hacía días, no comía. El padre no salía de la biblioteca. Todo estaba detenido, y la vela junto al berceo se había apagado. La llama murió antes de tiempo. Cuando el padre finalmente subió, impulsado por una incomodidad sin nombre, halló el cuarto completamente quieto y vacío. El berceo aún estaba tibio, la manta apenas levantada, como si alguien acabara de salir, pero la puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas selladas con clavos. No había huellas, ni un solo sonido. La primera reacción fue negarlo. La niña no podía haberse ido, apenas se movía, nunca había caminado, nunca emitió un sonido, pero ya no estaba. El padre derribó la puerta, revisó cada rincón de la casa. Nada, ningún indicio. Llamó a los criados. Solo una, la más anciana, seguía allí. Al entrar en el cuarto se arrodilló. No lloró, no habló. Solo señaló hacia una esquina del piso, donde la cera de una vela se había escurrido formando una mancha gruesa, redonda, perfectamente circular. Alrededor, pequeñas huellas de ceniza, como si algo se hubiera quemado con precisión. Un ritual, pero nadie allí sabía de qué, ni de quién. La madre, al ver la marca, sonrió, por primera vez en semanas, y volvió a dormir.
Las ventanas seguían cerradas desde adentro, sin cerrojos abiertos, sin pestillos forzados, el vidrio intacto, el suelo de piedra sin huellas, el techo intacto, y sin embargo ella había desaparecido. El padre mandó buscar a un oficial del pueblo. El hombre se negó. Dijo que eso no era asunto para la justicia. No se investiga lo que no hace ruido. Se llamó al sacerdote más cercano, pero enfermó repentinamente y no pudo levantarse de la cama. Durante 3 días, el cuarto quedó cerrado, pero las velas seguían apagándose solas, y el símbolo volvió a aparecer. Esta vez en el reverso de la puerta, como si ella aún estuviera allí. La madre empezó a actuar como si nada hubiera ocurrido. Tomaba té en la galería, peinaba su cabello, y cada día, a la misma hora, subía al cuarto vacío, se sentaba junto al verseo y esperaba. No hablaba, no rezaba, solo esperaba. El padre, en cambio, comenzó a apagarse. Dejó de comer, de dormir. Pasaba las noches leyendo manuscritos antiguos, intentando descifrar el símbolo. Intentó reproducir la cera, dibujó el ritual en el suelo, pero no ocurrió nada. Ningún sonido, ninguna luz. Hasta que una noche escuchó algo. No un llanto, no un grito, un chasquido, único, seco, proveniente del cuarto. Pero al entrar, encontró solo la vela apagada, y en el suelo, una pluma blanca. ¿De dónde? En las semanas siguientes surgieron testimonios. Una mujer mayor dijo haber visto a una niña caminando cerca del campanario, de noche, pero no se oían sus pasos ni su respiración, solo los ojos, brillando en la oscuridad. Un labrador afirmó haber visto una figura infantil parada frente al confesionario. Intentó acercarse, pero los sonidos a su alrededor desaparecieron. No oía sus propios pasos, ni su voz. Gritó, y nadie lo oyó. Al parpadear ya no estaba. Otro hombre, borracho, juró haber visto a la niña dentro del pozo seco del pueblo. Nadie le creyó, salvo una monja que despertó gritando una madrugada, asegurando que el silencio había entrado en sus sueños. El símbolo comenzó a aparecer en paredes de otras casas, trazado con carbón, dibujado con sangre de gallina. Emergía durante la madrugada, desaparecía al amanecer. Un sacerdote itinerante pasó por Mérida y reconoció la marca. Dijo que era señal de ausencia viva, que no era demonio, ni espíritu. Era una ruptura, algo que ya no estaba, pero no se había ido. Una presencia sin cuerpo, un nombre que no podía pronunciarse. La iglesia de Santa Clara cerró por una semana. La campana, oxidada, enmudeció por completo. El coro se disolvió, y las campanas de otras parroquias comenzaron a sonar apagadas, como si en la ciudad aún hubiera algo escuchando. Un manuscrito, hallado años después en un convento abandonado, describía la noche del desaparecimiento con detalles nunca antes registrados. Decía que una fisura de luz apareció en el techo del cuarto, no una luz común, una luz sin origen, y que en ese momento el tiempo se detuvo. La llama de la vela quedó congelada, y la niña flotó, sin esfuerzo, sin sonido, como si hubiera sido llamada por algo. El autor del manuscrito no firmó, pero en la última línea dejó escrito lo que luego se repetiría en las leyendas locales. No la llevaron. Ella regresó. La casa desde entonces fue evitada. La reja se oxidó. Las plantas cubrieron las ventanas. El sonido alrededor comenzó a desvanecerse. Los pájaros no cantaban cerca. Los perros ladraban a las paredes, pero pronto retrocedían. Decían que en algunas madrugadas podía verse la vela encendida sola en el cuarto de arriba, pero nadie subía. Los pocos que se atrevieron aseguraban sentir un vacío tan profundo que el corazón parecía detenerse. No había presencia, ni ausencia. Era algo intermedio, un espacio sin sonido, un tiempo que no avanzaba, una espera sin fin. La madre desapareció un mes después, sin aviso, sin rastro. La mecedora aún se balanceaba cuando la encontraron vacía. El té sobre la mesa seguía humeando. El libro de oraciones estaba abierto, pero las palabras borradas, como si el tiempo las hubiera absorbido.
El padre enloqueció poco después. Escribía en todas las paredes, en puertas, ventanas, techos. Ella nunca lloró. Los últimos criados lo abandonaron y la casa permaneció cerrada durante décadas. Pero aún se dice que, al pasar cerca, uno puede sentir que algo los observa. Y si se detienen, notarán que incluso el sonido de sus propios pasos desaparece por momentos. En el suelo del cuarto la mancha de cera sigue ahí, intacta. Nadie puede limpiarla, ni con agua, ni raspándola. Es como si estuviera viva. El símbolo aparece entre las grietas de la madera, en las esquinas de las ventanas, en los marcos de las puertas, y cuentan que, a veces, la vela vuelve a encenderse sola, y que, cuando eso ocurre, la casa deja de respirar por un instante, como si algo regresara, como si alguien aún esperara. Ella nunca lloró, nunca dijo una palabra, y aún así, el mundo entero se calló para escucharla desaparecer. Años después de la desaparición de la niña, la iglesia intentó borrar todo rastro. Su nombre fue removido de los archivos. Los sacerdotes involucrados fueron transferidos, retirados o silenciados. Pero uno de ellos, a un joven llamado Padre Elías, no olvidó. No había participado directamente, pero escuchó los relatos, reunió fragmentos, cartas, testimonios, y durante 7 años escribió en secreto un informe, un dossier escondido en latín arcaico. Su contenido era simple, pero perturbador. Llamaba a la niña forma viva del silencio. Decía que no era solo ausencia de sonido, sino una presencia contraria, algo que no debía existir, pero existía, algo que quizá ni siquiera el infierno aceptaría. En el documento, el padre Elías formulaba una teoría inquietante. Para él, el silencio era una fuerza, un tipo de hambre, y la niña, un cuerpo creado para contener y propagar esa hambre. Afirmaba que el sonido no desaparecía por arte oscura, sino que era absorbido, digerido, como si ella se alimentara de lo que el mundo más teme perder: la voz. El informe incluía diagramas extraños, círculos incompletos, marcas aparecidas en otras iglesias antiguas, incluso fuera de América. También contenía cartas entre inquisidores y monjes, preguntándose si era herejía, milagro o castigo. Pero la conclusión del sacerdote era clara: ella aún nos escucha, no con los oídos, con la memoria. El informe fue enviado en secreto al Vaticano, junto con algunos objetos recolectados de la casa: un trozo de madera del Berceo, la pluma encontrada en el suelo y un fragmento de cera, todos sellados. Durante semanas no hubo respuesta, pero comenzaron los rumores. Un monje enloqueció al romper el sello. Un cardenal quedó mudo por 3 días tras leer el primer párrafo, y un sacerdote encargado de traducir el texto se arrojó desde lo alto de una biblioteca. Dicen que antes de morir escribió en los márgenes del manuscrito: ella está aquí, no en cuerpo, en escucha. Después de eso, el Vaticano ordenó la destrucción inmediata del documento, pero el manuscrito no desapareció del todo. Un novicio curioso hizo una copia clandestina, escondió el texto en un relicario falso, oculto tras un muro de piedra en el sótano de un convento clausurado. Décadas después, durante una restauración, fue hallado por un conservador, que lo tradujo y lo digitalizó antes de enviarlo a una orden secreta de investigadores. El contenido comenzó a circular de forma subterránea, como leyenda. Un archivo PDF llamado simplemente La Niña del Silencio, y poco a poco volvió a perturbar a quienes se atrevieron a leerlo hasta el final. Algunos aseguran que al terminar la lectura, el entorno cambia, que el sonido baja, que la luz titila, y que por un momento alguien más lee contigo. El texto describe el símbolo con detalles que ninguno de los involucrados conocía. También menciona otros casos, en lugares remotos, incluyendo un convento en Sicilia, donde todas las novicias perdieron la voz en 1624, un monasterio en Baviera, donde las campanas sonaron solas 7 noches seguidas, una iglesia en Angola, donde un bautismo fracasó,
El agua se volvió negra al tocar la piel del niño. Todos los casos hablan de una misma presencia, infantil, inmóvil, silenciosa, y del mismo patrón, la marca, siempre entre cruz y círculo, siempre de madrugada, y siempre tras la desaparición, una frase escrita en las paredes: ella nunca lloró. La teoría final del documento es casi una oración al revés. Dice que la niña era una emanación, algo generado, no nacido, una especie de conciencia ancestral proyectada en cuerpo humano para probar el sonido del mundo, y que, al encontrarlo, lo rechazó, no por maldad, sino por incompatibilidad, que ella no pertenecía a nuestro ciclo de sonido y respuesta, que su lenguaje no tenía verbo, que su escucha era total, que entendía incluso lo no dicho, y que eso para nosotros es insoportable. Por eso intentamos borrarla, pero todo lo que absorbió aún está entre nosotros, guardado en silencio, esperando otro cuerpo. Los documentos originales fueron supuestamente quemados, pero testigos afirman que, la noche de la quema, la basílica donde estaban almacenados quedó sumida en un silencio absoluto durante 5 minutos. Ningún pájaro cantó, ningún coche pasó. El sonido de los pasos, de la respiración, del movimiento humano, desapareció. Las cámaras internas solo registraron estática, y entre las cenizas, una hoja calcinada quedó intacta. En ella, la frase: el silencio también es una forma de vida. La hoja fue sellada en una caja de plomo y enterrada, pero dicen que cada cierto tiempo reaparece, siempre cerca de iglesias abandonadas, y siempre con nuevas marcas. En el reverso, en las décadas siguientes, viajeros comenzaron a contar encuentros extraños. Niñas silenciosas, de ojos muy abiertos, observando iglesias por la noche. Algunas desaparecían al primer sonido, otras simplemente sonreían y se desvanecían entre las sombras. Uno de los testimonios más inquietantes vino de una aldea del interior colombiano. Una niña apareció frente a la capilla a las 3 de la madrugada. La campana sonó sola, y todos los animales del pueblo quedaron inmóviles hasta el amanecer. Cuando buscaron a la niña, encontraron solo una vela encendida y una mancha de cera en el suelo. El párroco, al intentar limpiarla, perdió la audición durante una semana. Hoy, pocos se atreven a hablar de ella, pero su nombre aún circula entre monjes, restauradores y sacerdotes antiguos, no como advertencia, sino como certeza. Hay un silencio que no puede explicarse, un silencio que pesa, que se adhiere a la piel, que nos observa cuando fingimos no oír. Ella no lloró al nacer, no gritó al desaparecer, pero aún es escuchada, no con los oídos, sino con algo más profundo, un instinto olvidado, algo que despierta cuando el mundo se calla demasiado, cuando la vela se apaga, cuando el sonido cesa, y lo único que queda es ella, esperando. Algunos dicen que se aparece, a veces, sentada en los escalones de iglesias abandonadas, con la cabeza levemente inclinada, observando, como si escuchara las oraciones que nadie se atrevió a decir, como si esperara a alguien que nunca llegará. Nunca habla, nunca se mueve, pero quienes la ven, lo sienten. El pecho se oprime, los oídos zumban, y el tiempo se estira, una pausa sin fin, un instante fuera del instante, y entonces desaparece, dejando tras de sí solo el vacío. Y en el aire, algo que nadie logra describir, porque no es sonido, es el eco de lo que ya fue absorbido. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Esta historia te puso la piel de gallina. Entonces déjanos un me gusta, eso ayuda muchísimo al canal. Y compártela con alguien que amaría conocer este misterio, que ha cruzado los siglos en silencio.